Vamos a hacer un repaso de este ejercicio, que es un ejercicio introductorio para el análisis de circuitos, utilizando las leyes básicas de la teoría del análisis de circuitos, que es la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Este es un circuito que se puede resolver utilizando diferentes técnicas. Se puede utilizar el análisis de mallas, o se puede utilizar el análisis de nodos, o se puede utilizar los divisores de voltaje o los divisores de corriente. Pero en este caso se quiere, para practicar, resolverlo utilizando solamente las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Entonces, como podemos ver, se trata de un ejercicio donde hay una fuente de voltaje en corriente directa de 30 volts, que está suministrando energía a una resistencia de 8 ohms, que la estamos marcando como el voltaje V1. Y luego vienen en paralelo dos resistencias, una de 3 y otra de 6, que son respectivamente el voltaje V2 y el voltaje V3. Básicamente en este ejercicio lo que queremos es encontrar todas las corrientes y todas las tensiones marcadas. Aquí es importante destacar que el término tensión es un sinónimo de la palabra voltaje. La diferencia es que se puede utilizar tensiones para referirse a lo que sería la caída de voltaje propiamente aplicada en las cargas, es decir, en este caso en las resistencias. Pero no hay ningún problema de utilizar el término voltaje para referirse tanto a la fuente como a las cargas, o utilizar tensiones. En ese sentido son términos que ya se han ido popularizando como sinónimos, entonces no hay ningún problema en ese caso. Bueno, vamos a proceder a mostrar la solución del ejercicio y ir explicando cómo fue que se fue resolviendo. En este caso, como ya lo dijimos, lo vamos a resolver usando las leyes básicas de la teoría de circuitos. Repasemos. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la ley de voltajes de Kirchhoff? En este caso queremos decir que cuando nosotros tenemos una malla o un lazo o una trayectoria cerrada, todo eso es sinónimos. Si nosotros hacemos una recopilación de ir apuntando cuáles son los voltajes aplicados o las tensiones aplicadas a lo largo de toda esa malla, nos vamos a dar cuenta que la suma algebraica de todos esos voltajes es igual a cero. Aquí lo clave, lo importante, es donde dice la suma algebraica. ¿Qué significa eso? Que cuando viene la palabra algebraica, significa que tenemos que tomar en cuenta el signo de si el voltaje lo estoy tomando como positivo o si el voltaje lo estoy tomando como negativo. Para darme cuenta de eso, yo necesito tomar una dirección en el que voy a estar haciendo el análisis, ya sea una dirección de giro hacia la derecha o de forma horaria, o una dirección de giro hacia la izquierda, que sería de forma antihoraria. Y conforme yo vaya encontrando los voltajes y los vaya anotando, tengo que ir anotando también si el signo va a ser positivo o si el signo va a ser negativo. En este ejemplo puramente, veamos que el circuito tiene dos mallas y en ambas mallas estamos tomando el análisis en el sentido hacia la derecha, es decir, un giro horario. Podemos ver que eh, si comenzamos nuestro análisis de la esquina inferior izquierda hacia arriba, el primer voltaje que nos vamos a encontrar en la malla uno es un voltaje que lo estamos anotando por la esquina negativa de la fuente de voltaje. Es decir, en la malla uno el voltaje 30 lo encontraríamos en la terminal de polaridad negativa. Pero si seguimos avanzando en el sentido hacia la derecha, ven que cuando nos encontramos el voltaje V1, lo estamos encontrando por el lado de la polaridad positiva. Si continuamos,
vamos a darnos cuenta que el voltaje V2 también lo estamos encontrando por el lado de la polaridad positiva. Entonces, en ambos casos, el V1 y el V2 los vamos a determinar como voltajes asignados como positivos. Si en algún momento tenemos dudas de cuál es el lado positivo de una resistencia, recordemos que eso lo determina la terminal por donde la corriente ingresa. Entonces, la corriente que sale del lado positivo de la batería, esa corriente I, en la terminal donde ingresa en la resistencia, ahí es donde me marca la polaridad positiva de la resistencia. Entonces veamos que aquí en el lado izquierdo de la resistencia de 8 me la va a marcar como positivo, y esta misma corriente cuando ingresa a este nodo A va a tener que tiene una corriente que se divide y que baja, y otra corriente que va hacia la derecha. Entonces, como esta baja y se encuentra por la terminal positiva con la resistencia de 3, ese es la polaridad en terminal positiva. Hacemos, hacemos el mismo análisis para la malla 2. Y en la malla 2 nos vamos a encontrar el voltaje V3 en positivo y el voltaje V2. Vean que de este lado me estaría quedando por la polaridad negativa. ¿Ok? Entonces el V2 lo colocamos como negativo, y cuando terminamos el recorrido, la ecuación la igualamos a cero. Ya con estas dos ecuaciones, nada más las reescribimos en términos de la ley de Ohm, y vean que entonces aquí combinaríamos la ley de voltaje de Kirchhoff con la ley de Ohm. Si en la ley de voltaje de Kirchhoff yo hice anotaciones de los voltajes que yo me fui encontrando, ¿qué es lo que me permite la ley de Ohm? Que yo pueda reescribir que un voltaje es igual a ¿qué? Un voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces yo sustituyo, en vez de V1, ¿quién sería V1? La resistencia de 8 por la corriente I1. ¿Quién sería el V2? La resistencia I2 por el 3. Y así sucesivamente reescribimos esas dos ecuaciones, de tal modo que me quede del lado izquierdo de el igual los elementos que tienen coeficiente numérico y variable, y del lado derecho del igual aquellos elementos que son solamente números. Entonces ya aquí tengo dos ecuaciones, la ecuación asterisco y la ecuación doble asterisco. Pero bueno, veamos que la ecuación asterisco tiene como variables la I1 y la I2, y la ecuación doble asterisco tiene como variables la I2 y la I3. Matemáticamente así yo no puedo hacer un sistema de ecuaciones, porque para hacer un sistema de ecuaciones necesito tener las mismas variables en las dos ecuaciones. Aquí entra entonces la necesidad de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Entonces, si nosotros tomamos lo que está sucediendo en el nodo superior de este circuito, en el nodo A, nos damos cuenta que las corrientes que entran a ese nodo A se van a colocar como positivas, y las corrientes que salen del nodo se van a colocar como negativas. En ese sentido, colocamos I1 positivo menos I2 menos I3 y lo igualamos a cero. Si nosotros nombramos a esta última ecuación triple asterisco, entonces nos damos cuenta que tengo una ecuación primera asterisco que solo tiene las variables I1 y 2. Doble asterisco tiene I2 y 3, pero triple asterisco tiene I2 y 3 y 1. ¿Ok? Tiene las tres variables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tomamos las ecuaciones asterisco y doble asterisco, y de ahí despejamos I1 y I2. Y luego
las sustituimos en esta ecuación triple asterisco, quedándome entonces procedente de la ecuación asterisco, me queda que la I1, perdón, me queda como 30 menos 3 y 2 sobre 8 y la I3 me queda como 3 y 2 sobre 6. ¿Ok? Es de a dónde obtuve esto, de agarrar la ecuación asterisco y doble asterisco de arriba y lo que hicimos fue despejar, nada más. Y ya con I1 y I2 despejadas, vean lo que va a pasar. La sustituyo en esta última triple asterisco y vea que todo me queda en términos de I2, ¿ok? Todo me queda en términos de I2. Por eso es que la I2 no se sustituye, para que toda la ecuación solamente esté en términos de una sola variable. Ya con esto, entonces yo puedo despejar, aquí nada más acomodamos los términos y podemos despejar para encontrar que el I2, en este caso, es igual a 2 amperes. Ya teniendo el valor de I2, la sustituimos en las dos ecuaciones que habíamos despejado anteriormente y ya puedo entonces fácilmente obtener que la I1 es igual a 3 amperes y que la I3 es igual a 1 amper. Ya con todos estos valores, podemos entonces obtener los valores del voltaje, simple y sencillamente aplicando la ley de Ohm. Entonces ya puedo obtener que el V1 es igual a 24 volts y que el V2 y el V3 son de 6 volts. Lo cual tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque el V2 y el V3 estaban en paralelo, por lo tanto es esperable, de acuerdo a la teoría, que tengan el mismo valor. Y también notemos que entre V1 y el V2, la sumatoria de ellos da 30, lo cual tiene el mismo valor de la fuente de voltaje que estaba en su malla inicial. Por lo tanto, también ahí se cumple que todo el voltaje entregado es igual al voltaje consumido. A modo de resumen, ¿cómo nos quedaría este circuito? Veamos que en el nodo A está entrando una corriente de 3 amperes que efectivamente se distribuye en dos corrientes que salen, una de 2 amperes y otra de 1 amper. Las resistencias de 3 y 6 que están en paralelo tienen el mismo voltaje, que es un voltaje de 6 volts. Y veamos que si nos concentramos solo en la malla de la izquierda, voy a tener que el voltaje entregado de 30 volts es igual al voltaje que está siendo consumido por las dos resistencias de esa malla. 24 más 6 es igual a 30. Por lo tanto, se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff, se cumple la ley de corriente de Kirchhoff y se cumple la ley de Ohm. Por lo tanto, el ejercicio está correcto y nos ha servido para hacer una comprobación de estos postulados teóricos. Espero que puedan resolver este ejercicio que les va a servir para fundamentar bien estos principios de la teoría de circuitos.